cumplí 55 años, ahora sí voy a empezar en nutrición y voy a empezar a hacer ejercicio. ¿Es correcto? Yo digo que empieces desde ya, ayer, o sea, desde ayer, ¿sabes? O sea, no puedes esperar a tener un problema para cambiar, la idea es prevenir. Vamos a poner así. Tienes una persona de 60 años y tienes una persona de 90 años, pero la persona de 60 años no hizo ejercicio en su vida y parece que es la de 90 y la de 90 parece que es la de 60. Así de cruel y así de real está el mundo. Y tú dices, qué buena genética. No es una buena genética. Bailó toda su vida, escaló, se iba a caminar, nadaba, y la otra persona pues no sabía de McDonald's. Muy bien, bueno, bienvenidos a este live. Estamos hoy con nuestros amigos de Límites Fisioterapia. La verdad, son unos chingones, son unos expertos en el tema de la recuperación y prevención de lesiones. Y voy a dejar que ellos se presenten. Nos acompaña mi querida Vale y mi querido Alex. Y bueno, ahora sí, chicos, preséntense. Pues hola chicos, mi nombre es Valeria, soy fisioterapeuta y activadora muscular a nivel internacional. Y pues, también licenciado en fisioterapia, activador muscular, y somos dueños de la clínica Límites. Los esperamos cuando gusten. Aquí en Centro Sur. Al final de todas maneras vamos a dejar que nos compartan sus datos y demás de contacto. Y obviamente está mi querida esposa un poquito amolada, pero aquí anda. Aquí ando con los mejores, que me arreglen. Soy Ruth Muñoz, la nutrióloga de aquí. De aquí. De aquí no. Y bueno, para quien no me conoce, yo soy Luis, me dicen Pollo, soy el head coach y dueño de Fitness Motion. Y bueno, el tema que nos cruje el día de hoy, lo que vamos a tratar es el efecto del ejercicio en nuestro cuerpo. La verdad es que como hemos venido construyendo estos live con gente invitada, experta en el tema, es porque queremos abordar de diversas perspectivas el efecto de entrenar de manera correcta en diversas pues, niveles, ¿no? Ya hablamos la vez pasada con el cardiólogo. Hoy vamos a enfocarnos a la parte de músculos, huesos, articulaciones, el efecto del ejercicio en el presente, en el futuro y por qué es importante. Y bueno, para eso pues arrancamos en el tema. Cuéntenme, ¿por qué es importante hacer ejercicio de entrada? Bueno, yo creo que, sabes que es súper importante por todas las adaptaciones que pasan desde el primer día que empezamos con el ejercicio. Creo que ya lo habíamos comentado antes, por qué funciona el ejercicio, porque a veces decimos, bueno, ejercicio, pero ¿por qué no veo un cambio positivo en mí, no? Y eso es cuando hacemos ejercicio sin ciencia, que es lo que prácticamente hay que cambiar como ustedes lo hacen, todo establecido para cada persona, porque necesitamos las adaptaciones para cada persona individualmente. No, y aparte, pues a lo que hay que tenerle miedo es a no moverse. No moverse es el principal problema. Nosotros a lo mejor estamos pensando, no, es que cómo voy a hacer deporte si me duele la rodilla, cómo me voy a poner a saltar, cómo me voy a poner... Hay pasos para todo. Saliendo de una lesión o si nunca has hecho ejercicio en tu vida, tienes que ir paso por paso, escalón por escalón, pero realmente lo que modifica, lo que hace algo no es un medicamento, no es una liposucción, no es un bypass. Lo que hace algo es realmente cambiar la fisiología de tu cuerpo para que funcione de otra manera. Y así de fácil, si tú quieres, por ejemplo, correr más rápido, haces ejercicio para correr más rápido. Entonces no entiendo por qué, si te duele algo, no haces ejercicio para que te deje de doler eso. Y en lugar de eso, dependemos de pastillas, dependemos de otras cosas. Entonces aquí el riesgo no es el ejercicio, aquí el riesgo es no moverse o un ejercicio mal puesto. Totalmente. De hecho, esto me lleva a lo siguiente. ¿Quiénes deberían de hacer ejercicio entonces? Absolutamente todos. Independientemente de la condición que tengan. Me queda claro que ya hablando con el cardiólogo va a haber ciertas personas que su ejercicio debe de ser dosificado de una manera casi mínima, pero al final se deben de mover, eso es cierto. O sea, nadie va a tener de recomendación que se queden postrados en cama de aquí a que se mueran, porque eso sería prácticamente condenarlos a morir. Pero bueno, ahora, moverse bien. ¿Qué significa moverse bien? O sea, que ustedes en su terapia, ¿qué han visto de las consecuencias de no moverse bien? Bueno, yo creo que antes de tocar ese punto, algo que tú comentaste, que dijiste, bueno, un ejercicio mínimo. Yo creo que esto es un poquito subjetivo, porque a lo mejor digo, obviamente tú haces más ejercicio que yo. Para ti a lo mejor lo que yo vas a decir, oye, es súper poquito, pero
yo todavía no tengo esas adaptaciones, ¿no? A lo mejor para una persona que digo, ojalá no tiene un evento obviamente cardiovascular o algo, para esa persona ese ejercicio es muchísimo, ¿no? Entonces obviamente creo que depende de todo esto para cada persona. Totalmente. Y bueno, en la relación de esa pregunta, entonces, ¿qué ven ustedes como consecuencia negativa de no moverse bien? Absolutamente todo. A ver, vamos a poner ejemplos para que quede todo claro. No sé si tengamos algún familiar o alguna historia dentro de algún conocido, amigos, etc. Me rompí la pierna y me pusieron un yeso y ese yeso me pusieron por 2 meses. Tuve un accidente automovilístico, fue un alcance y me pusieron un collarín rígido por 4 semanas. Entonces, durante esas 4 semanas, durante esos 2 meses, sigues con la molestia, te quitas el yeso, te quitas el collarín, la piel completamente escamosa, deshidratada, tus músculos completamente chupados, no te puedes mover bien, sientes debilidad, inestabilidad, inseguridad, ya no quieres regresar a nada, dices, es que yo antes jugaba fútbol pero me lastimé la rodilla. Entonces, todo esto es lo que pasa por dejar de moverse. Entonces, escuela antigua y muy válida porque pues, antes se tenía pues, esta idea, y era idea basada en ciencia. No, pues si un hueso necesita soldar, pues si lo estás moviendo no va a soldar, entonces déjalo quieto. Pero desde de los 80s para acá, sabemos que no es dejarlo quieto completamente, es algo que se llama microimpacto y micromovimiento. Es lo suficiente como para que, en este ejemplo, los huesos no se desplacen uno sobre otro, se queden quietos, pero siga el impacto para que eso cree una cicatriz que es completamente buena, completamente fuerte. Y te puede pasar un camión por ahí y se te va a romper cualquier otra parte del hueso, excepto donde se hizo esa cicatriz. Entonces ya sabemos que todos los estudios nos dicen que el micromovimiento y el movimiento periférico y la circulación es lo que van a hacer que te recuperes. Si yo me lastimé la rodilla, tengo la cadera, tengo el pie, tengo los dedos, puedo seguir haciendo ejercicio de tren superior. Simplemente la rodilla la dejo con ese microimpacto que se va a hacer por el anclaje de estar moviendo los otros extremos. Entonces, aquí la clave es movimiento, siempre movimiento y sobre todo bien dosificado. Ahora, que me imagino que precisamente tomando el ejemplo de la fractura, una cosa es que el hueso no tenga movimiento y otra cosa es que tus músculos y todo lo que implica sistema circulatorio, nervioso que va dentro, rodeando y dentro de tus músculos, eso debe de tener estímulo, que es básicamente lo que están diciendo, ¿correcto? Bueno, que dentro de su consulta, ¿cuál es la lesión más típica que ven y a causa de qué normalmente se debe? Yo quiero apostar que es espalda, pero vamos a ver si es cierto. Fíjate que sabes que, bueno, en lo personal y mi experiencia, creo que depende mucho de la temporada y de cada persona. La temporada. Porque, ¿sabes qué pasa? Y vas a decir que es una ¿Es como la fruta? Sí, pero digo, ¿sabes qué? Es temporada de hombro. Y todos vienen, te lo prometo. O sea, dices, oye, ¿qué pasa? Todos se ponen de acuerdo para así, temporada de hombro, temporada de espalda, te lo juro. Y luego es, oye, no puede ser, ¿cómo? Pero te lo prometo, no hay algo así de, oye, tal vez esto siempre, no, más bien es por temporadas, te lo prometo, en serio. Ok, ¿y a qué se deben esas temporadas? O sea, digo, entiendo que todos llegan tal vez con 1000 razones diferentes, pero siempre hay una raíz en común. O sea, te voy a decir, yo lo noto mucho más cuando es año nuevo, que todo el mundo empieza, vamos a ejercicio, nunca he corrido, pero voy a correr 15 kilómetros porque nunca he corrido en mi vida. Siento que cuando son o año nuevo o algo así, o vacaciones, de sabes que debo bajar 5 kilos para la siguiente semana, no, pues corro 20 kilómetros todos los días. No, ¿sabes? O sea, no, entonces yo creo que ese tipo de tiempos son los más recurrentes. Ok, ¿a ti qué te ha tocado? Completa y totalmente de acuerdo, va por temporalidades. Hay patologías o lesiones que nos llegan específicamente en el año. Cuando empieza el frío, parálisis facial llega. Cuando empiezan los tiempos de escuela o de trabajo otra vez, espalda baja, porque están todo el día sentados. Cuando son antes de vacaciones de Semana Santa, de verano y inicios de año, son las lesiones que son por personas que ingresan a hacer ejercicio, a lo mejor con todos los ánimos del mundo, pero no con una buena guía, que eso también es importantísimo. Entonces, a lo mejor se exigen demasiado, se sobreentrenan y eso llega a lesiones. Y pues sí, completamente de acuerdo, van cambiando con la temporada. Te lo prometo. Bueno, esto nos lleva a saber moverse bien. ¿Cómo sabemos o
o desde su perspectiva como fisios, ¿cómo pueden determinar que el movimiento está bien hecho? Es decir, sé que hay ciertos estándares para cada movimiento, pero me refiero de manera general, ¿cómo le podemos decir, oye, si está sucediendo esto, no estás haciéndolo bien, o no te están cuidando bien, o no tienes un buen entrenador? ¿Qué elementos generales consideraría? Sabes que yo creo que vamos a tocar ahorita un tema que es la funcionalidad y obviamente la biomecánica de cada persona. Porque creo que lo que era mucho de antes, que por ejemplo, el libro dice que tienes que hacer esto, pero oye, yo no puedo hacerlo, nunca lo pude hacer. Claro. ¿Estoy mal? No estoy mal, nunca lo pude hacer. O sea, mi biomecánica es un poco diferente y tiene que ser adaptada a mi persona. Entonces, es muy complicado mencionar, oye, si estás haciendo esto, está mal porque no. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo siempre, por ejemplo, un tema burdo, me he dormido boca abajo y nunca he tenido ninguna molestia. Y ya me duele la espalda, ¿es por eso? No, o sea, llevas toda la vida durmiendo boca abajo. No es como que de la nada un día, un lunes, oye, es por esto. No. Hay 50 años y entonces ahora sí ya. Sí, claro. En cuanto a edad y ejercicio, me ha pasado que con pacientes de repente están hablando de parálisis facial, otra cosa es, hay un efecto del entrenamiento, porque obviamente tiene que ver con nutrición, hay un efecto del entrenamiento, huesos, músculo, en cuanto a osteopenia, reblandecimiento de los huesos, ¿hay algún efecto? Porque vienen conmigo no, es que mira, yo ya tengo 50 años, yo no voy a hacer ejercicio, pero el ginecólogo, médico, lo que sea, ya me dio mi calcio y mi hierro, ¿con eso ya es suficiente? Digo, yo ya les he explicado, pero quiero que vean otro punto de vista. Pero por supuesto que influye positivamente el ejercicio en todo eso. Vamos a esclarecer aquí. Osteopenia. Empieza a haber menos mineralización en los huesos. Y luego llega osteoporosis y lo dejas avanzar. Ok, entonces, los huesos, las células de los huesos se encargan de almacenar minerales. Cuando almacenas esos minerales es cuando se ponen duros. El hueso es el soporte, es la estructura del cuerpo. Es la palanca fuerte, es lo que los músculos mueven para que tú puedas desplazarte. Entonces esos huesos tienen que estar fuertes, tienen que estar con mineral. Cuando pasan estas cosas, empieza a no haber tanto mineral en esas células y se empiezan a hacer porosas. Hay algo que se llama ley de Wolff. La ley de Wolff te dice que una estructura responde al movimiento y a las fuerzas de tensión. Es muy fácil. Vean mis nudillos, son unos nudillos completamente normales. Si yo pongo aquí un boxeador, vas a ver a una persona con unos nudillotes. Si yo le tomo la radiografía a un corredor, los talones van a estar completamente llenos de hueso. Si yo le tomo a un obrero y veo sus manos, tienen completamente lleno de callos, de hiperqueratinosis. Entonces, siempre que hay un impacto, siempre que hay un estímulo, el cuerpo hace una respuesta. Entonces, esa respuesta es, ¿sabes qué? Aquí yo necesito que esté más fuerte, necesito que haya más mineral porque me están exigiendo más aquí. Si yo no le exijo nada, el cuerpo dice, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué le meto mineral a eso? Claro. Por más minerales que se los des. Por más mineral que se los des, el cuerpo dice, no importa que me estén metiendo minerales porque nadie me está dando ese requerimiento. Y el cuerpo lo único que dice, hay una pastilla de colecalciferol que me acaban de dar. Entonces, pues, qué bueno que hice, pero yo no se va lo directo a hacer piedras en el riñón, ahí se va directito, entonces obviamente no le están dando esa Si no le opción. estás ocupando, si no hay un requerimiento, el cuerpo no la va a aprovechar. ¿Cómo la va a aprovechar? Con microimpacto, con movimiento, en este caso específico con luz de sol y con algo que se llama ciclo de costeroles, ya después nos platican más, pero sí, o sea, necesitas todo eso para que se aproveche. Si no haces esto, pues no se aprovecha absolutamente para nada. Lo que está más recomendado para una persona de edad avanzada es ejercicio de fuerza. Claro. Cargar pesas es lo mejor que pueden hacer. Obviamente nos imaginamos que Sí. no, ¿cómo La barra siquiera con 200 kilos como el del video del gimnasio donde se murió la chava, ¿no? O sea, no. O sea, evidentemente cargar pesas puede ser desde una mancuerna de... Lo que deseaba Valeria, nunca ha hecho ejercicio, ya tiene 60 años, pues no le van a poner en Sí, va a ser totalmente. algo que para ella represente ya. Ahora, y además se puede trabajar fuerza independiente del aspecto también con ligas de resistencia, o sea, es decir, hay diferentes tipos de estímulo que es lo que comentabas, depende de la biomecánica de cada persona. Pero bueno, entonces voy a tomar justo lo que está contestando para resumir esa parte. Entonces, ¿cómo nos podríamos dar cuenta que no estamos entrenando bien o que no tenemos un buen entrenador si esa persona o nosotros no sabemos respetar nuestra biomecánica? Si de entrada no entendemos cuál es nuestra biomecánica,
o ese entrenador no entiende cuál es nuestra biomecánica. Hay gente que tiene cierta desviación de espalda, de columna vertebral, ¿no? Y sin embargo, o sea, le piden que haga un movimiento que será imposible por su postura ya ergonómica que lo haga. Y no es que tenga una mala técnica, es que tienes que trabajar alrededor de eso, ¿correcto? Sí, claro. Yo creo que la clave aquí, eso también es muy importante, desde el principio es, oye, ni siquiera me preguntó qué era lo que quería hacer. O sea, solamente me dijo, llega, corre, y dice, oye, no sabes si quiero hacer eso, no sabes si quiero meternos en eso. O sea, no sabes por qué estoy aquí. Desde que tú entras y no te hacen una evaluación, no te preguntan, no nada, dices, oye, a lo mejor no estoy en el lugar indicado. Claro. Porque ni siquiera saben de mí, de mis objetivos, de mi futuro, si tengo alguna enfermedad, no saben nada. Y eso es peligroso. Totalmente. Ahora, vamos a irnos al futuro. ¿Por qué es peligroso? ¿Qué pasaría? Pues, o sea, vámonos por gravedades hasta llegar a un momento a lo peor. Lo peligroso puede ser desde el instante en que entras al gimnasio. Esa persona le acaban de diagnosticar con hipertensión o es diabético no controlado. Llegan y le ponen en la treadmill, en la caminadora por 40 minutos a un ritmo de 12 kilómetros por hora. Esa persona muy seguramente en ese mismo instante va a tener un evento. Esperemos que nada más sea desmayo, pero puede llegar a ser un evento incluso cardíaco. Entonces, si no tienes una evaluación correcta, incluso desde el primer día, puedes llegar a lastimar a esa persona. Vamos por otro ejemplo. Nunca hiciste una evaluación de fuerza. No sabes cuánto puede cargar y tú le vas a decir, métete este aparato y ponle 2 discos de estos y 2 discos de estos. Y eso ya puede llegar a representar algún problema porque a lo mejor tenía una lesión en el músculo, un desgarre o algo así, y lo acabaste de lastimar. Claro, o una hernia. O una hernia, ajá. Que las hernias son muy silenciosas muchas veces. Y esto aplica no nada más para que dijimos avanzada edad, pero esto aplica para todas mis pacientes, las que fueron, las que son y las que serán, donde por más que les digo la evaluación, no es que me están poniendo el entrenamiento, que mi novio, mi amigo, está entrenado, no, pero él ya sabe más o menos, como ya ha tenido mucho tiempo, como él está ya sabe, bien, tiene un buen físico. y como clínicamente, pues, bala. no, y más ya no tiene diabetes, hipertensión, está Sana. sana y tiene 22, 25 años, entonces lo ven pasable porque como no lo ven cuando lleguen a 80, 60 años y en realidad lo que decía, que no va a ser una temporada de aquí a que cumplo la meta, el objetivo, la raya, entonces con ellos también hay alguna afectación. Claro, Y yo creo que también, bueno, es importante mencionar que muy pocas personas están certificadas para dar rutinas de ejercicio, para ser entrenadores. Y realmente creo que es algo que vemos, no, porque realmente, ¿cuál es su porcentaje? Es prácticamente el 97% de las personas que tienen rutinas en gimnasios, en clases grupales, no están certificadas para poner ejercicio. Así es. Y aparte, imagina, es tu salud, vas a poner en riesgo tu salud por esas personas que ni siquiera están entrenadas de sus días. Sí, por más que cueste 299 pesos el gym, pues, y te entreguen al entrar tu hojita con 3 series de 15, o sea, debe tener su impacto, pues al final, moverse mal también afecta, que es lo que estamos hablando, y también no vas a ver resultados, que es la otra. O sea, te frustras porque, pues... Y no lo culpan al entrenador, porque están con el de 100, 100 pesos, ponen eso su rutina o de YouTube y lo hacen, es que algo pesa en mi cuerpo, es que como no lo veo, no quiero, no me tengo masa muscular, ¿cuánto estás hablando? Te digo, no, una mambolita, o no logré bajar de peso y estoy con la dieta super estricta, así, pero no va bien de la mano con el entrenamiento. Ojalá este live lo veas, Samuel. Te digo para ti. Y hay otros que empiezan, hay muchos jóvenes, porque la mayoría que quieren ir a entrenar, de por sí están todo el día así, muchos de los pacientes dicen, es que siento como una mochila pesada, estoy cargando, pero tienen la postura y por más que uno le dice, bueno, vayan a valoración, o qué tipo de entrenamiento están, todo ya con esa cobertura van y se ponen sus barras que le pone el entrenador o el amigo, el novio, qué efectos puede tener en esta persona. Realmente le ayuda para algo, después de su body de más de 8 horas. Mira, yo creo que aquí es bastante subjetivo porque nos estamos viendo algo generalizado. Yo creo que, bueno, entrada en el ejercicio ayuda. O sea, si yo fui y de repente no voy a caminar y a veces me da el aire, ay, qué rico, me siento mejor automáticamente. Claro. Entonces, puede ser bueno el ejercicio, sí, pero obviamente si a lo mejor tienes alguna lesión, porque a veces pensamos que me duele, pero tengo una lesión. O sea, sí, me duele. Y estamos dando por eso que no puedes tener algo.
realmente dolor sí, exacto. crónico ya. Sí, exacto, no sabemos realmente qué está ahí. Entonces, ¿qué sugiero yo? O si duele algo, bueno, no debería doler nada. O sea, porque luego escuchamos, es que me duele normal, siempre me duele. Bueno, o sea, ¿qué es eso? ¿A qué te duele normal? No te voy a doler nada, lo normal es que no te duele nada. Entonces, eso es algo importante. Sí, no normalizar el hecho de sentirse mal. Pues es que siempre me ha dolido la espalda, o sea, sí, pero ¿por qué? ¿No? O sea, postura, falta de fuerza, etcétera, etcétera. Ok, bueno, ahora, ¿qué es lo que normalmente se hace después de que rehabilitan, por la razón que sea alguna lesión? ¿Cuáles son los pasos siguientes para permitir, ya sea, bueno, hablemos de distintas cosas, primero articulaciones, músculos, en el caso de fracturas de hueso? O sea, ¿cómo es ese proceso? Bueno, desde que llegan, antes de que salgan, lo que tenemos que dejar bien en claro es que hay dos tipos de terapias. La terapia de confort, que no hay nada en contra de la terapia de confort, es muy buena también, pero está la terapia de corrección, la terapia de tratamiento. La terapia de confort es masaje, electroterapia, ultrasonido, compresión caliente. No digo que sea malo, pero eso es un alivio momentáneo. Eso es, ¿sabes qué? Es que tengo muchísimo dolor, vamos a quitarlo un poquito para poder hacer esta de acá, que es la terapia correctiva. Esa terapia lo que sí va a hacer es terapia manual y ejercicio terapéutico. Entonces, si queremos hacer un cambio en el cuerpo, tenemos que meter movimiento, tenemos que meter retos, tenemos que meter progresiones, tenemos que meter movimiento y ejercicio inteligente. Una vez que ya sanó, por así decirlo, ya está bien el tejido, ya está bien todo, esa persona, supongamos que nos llegó y era atleta, pues la regreso a su deporte. Si no era atleta y hacía ejercicio de vez en cuando, lo impulso a que se meta a hacer ejercicio más continuo. Y si esa persona que nos llegó era sedentaria, nuestro principal objetivo es que después de que llegue a terapia, vaya a hacer ejercicio. Entonces, sí o sí, una persona que nosotros damos de alta, siempre la alentamos a que se meta a algún deporte, a que se meta a alguna clase grupal, a que se meta a lo que le guste. Si le gusta la natación, adelante; si le gusta caminar, adelante; si le gusta el gimnasio, adelante. Claro, Lo que sea, pero que se mueva. Y obviamente siempre le decimos, tienes que ser evaluado donde vayas a llegar, tienen que estar checando, que lo estés haciendo bien. Si no, avísanos, cambiamos de lugar. O bienvenido, pero podemos aprender. Sí, claro, que también por aquí. ¿A qué se deben las reincidencias, hablando de eso? O sea, normalmente, ¿a qué se debe que una persona se lesione constantemente lo mismo? Yo creo que también depende mucho, bueno, del factor que sucede como ejercicio mal ejecutado, y también depende mucho de la disciplina del paciente. Porque luego decimos, ¿sabes qué? Tú vas a hacer ejercicios, vas a hacer esto así, así y de esta manera, pero luego, ¿sabes qué? No lo dice. ¿Cómo era? Entonces, oye, bueno, o sea, es parte del tratamiento, ¿no? No es una pastilla más. Prácticamente yo te doy, es como si fueras el médico y te doy paracetamol. Si no te lo tomas, siempre bien. Exactamente lo mismo que a la paciente que yo te doy, son todos los ejercicios que tú necesitas hacer para que se inicie el tratamiento. Claro. No son mágicas, ¿sabes? O sea, sí me encantaría, pero no puedo ayudarte si no me ayudas a ayudarte. Ok, totalmente. Pero también hablamos de hábitos, entonces. Claro. O sea, de personas que tienen el hábito de entender pues, cómo cuidar tu cuerpo. Es lo principal. Y bueno, aquí hay que esclarecer ciertas cosas. Una cosa es que estés lastimado, que vengas a terapia, que ya te sientas mejor, que hagas ejercicio. Esa es una partecita. Todo lo demás es cuánto tiempo duermes, tus sueños de calidad, cómo comes, estás con todos tus nutrientes, estás bien controlado, tomas agua, cómo está tu nivel de estrés, trabajas en un lugar donde está muy contaminado, estás expuesto a... Es un mundo. Sí. A nosotros nos toca una partecita, ejercicio, nutrición, terapia. Ajá. Pero la verdad es que le podemos dar recomendaciones, pero no somos expertos tampoco. Pero es a lo que vamos. Una reincidencia da principalmente porque después de que se sintieron bien, hasta ahí se quedaron. Es como decir, ya no me duele lo que me dolía, ya ni siquiera regreso a mis cosas súper seguido. Ya no viene la última. Tengo que darte una sesión de seguimiento porque a lo mejor pasa ya estoy equipada con tus ejercicios de mantenimiento, ¿verdad? Y ya no llega. Y nos llegan 3 meses después, oye, ¿por qué no me hiciste tu cita? No, es que usted me sentía muy bien, pero fíjate que me regresó el dolor por acá. Sí, porque Claro. no hubo un seguimiento. Son una cosa es que deje de doler y otra cosa es que hayamos modificado el entorno, hayamos modificado los hábitos para corregir de raíz lo que provocó ese problema. Así que realmente sane y acaba el tratamiento.
Sí, totalmente. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en rehabilitarse una articulación en promedio? Es que quiero establecer los tiempos para que sepan un poquito. Por ejemplo, bueno, la parte articular, específicamente hablando, digamos, de ligamento, justo tuve una paciente recientemente que tuvo una rotura de ligamento, pero rotura, pues no cuando tenis y un accidente, pues se me rompió, y tuvo cirugía, no puede ser apoyar muletas, y prácticamente 5 semanas ya estaba caminando, no más sin muletas, o sea, él iba caminando así, digo, no cargando cosas, ni nada, Sí, pero... prácticamente parando, ella estaba prácticamente como sin nada. No corriendo, por supuesto, pero al menos dar una pequeña vuelta a salir sin problema. 5 semanas. Pero obviamente esto es por el punto de una terapia que no se conforma. Una terapia de que, oye, obviamente es más agradable tal vez, oye, pues no hago nada, mejor me caliente, o sea, es cómodo. Pero realmente eso no es lo que te va a ayudar. Sí, exacto. Claro. Ok, entonces una reclusión puede ser de 5 a 8 semanas. Varía muchísimo. Si nos vamos así, no me gusta dar estudios, pero como un directo nos dicen, no, el músculo es entre 2 y 4 semanas. El ligamento entre 4 y 6 semanas. El tendón entre 6 y 8 semanas y el hueso más de 8 semanas. Pero varía según la edad. Mientras estés más en el centro, es mucho mejor. Los extremos no son tan buenos para sanar. Tanto un infante como un pediatra no son tan buenos para sanar por diferentes razones. A lo mejor los niños dicen es que sana rapidísimo, pero son diferentes. La zona donde fue, si fue una zona que recibe mucha circulación, sanan más rápido que una zona que no recibe tanta circulación. El nivel de actividad físico, si tú hacías ejercicio antes de la lesión, te recuperas muchísimo más rápido que esa persona que no hacía ejercicio. Entonces, los valores ahí están y en realidad cada parte del cuerpo tiene sus implicaciones. Por ejemplo, el caso que decía Valen, que fueron los filamentos de la rodilla, del tobillo, perdón, están entre 4 meses y 6 meses. Y esta paciente sanó en 5 semanas. Se aplicó muchísimo, la bien estricta también, y luego salía adelante muy rápido. Pero si te vas al libro, ves cuánto tardaban esos ligamentos, entre 4 meses. Y por el tipo de tratamiento que ustedes dan, ¿cierto? Porque Sí, eso es sí. lo que decías, Es el combo. Ella se tenis, no te y la movilices, demostración. te quedas ahí, no es nada más ahí terapia. No, sí, claro. Prácticamente, digamos, ya se lesionó el lunes y prácticamente yo el siguiente lunes ya, o sea, ¿sabes qué? Ya saliste prácticamente del hospital, vamos a empezar. O sea, no me voy a esperar a que termines el medicamento, o sea, ya vamos a comenzar. Claro. Pues, obviamente, ya tan pronto, claro, pero ¿qué no me tengo que esperar? No, vamos a empezar de una vez. Pero realmente pensamos, oye, ya voy a usar y yo voy a comer. No, o sea, Sí, obviamente digo, o sea, Sí, no sé, como, sí, ponte a saltar. sí, no, o sea, fue progresivo. Entonces fue prácticamente de esa manera. Y en 2 meses ya regresó a su vida. 2 meses ya estaba jugando tenis. Sí, sí. Ahora, Sí, me quedé. Aparte, porque no me dijo, oye, estoy jugando tenis. Y yo así como, todavía no estaba 100%. Y dije, bueno, vamos a hacer las cosas para que ya juegue tenis, pero sí. ahora, pero también muchas veces que viene la indicación del médico de no hacer nada. O sea, creo que eso es el 95% de las veces después de una cirugía, o que hay fractura, etcétera, la vieja escuela, aunque sean jóvenes los médicos. ¿Por qué? Porque hay esta discrepancia. Digo, letra, a mi manera de verlo, es, no creo que ellos sean los especialistas en rehabilitación, porque por algo hay una cabra que tiene más fisioterapia. ¿Pero por qué? Pues sí, pues sí hay médicos en rehabilitación, médicos en deporte. Sí tiene, bueno, en nuestra experiencia, mientras más grande sea el médico, es más seguro que le mande reposo en movilización. Mientras más joven sea, puede que no, aunque sí, pero tiene que ver mucho con la escuela. Desgraciadamente, la escuela, sobre todo aquí en México, todavía es muy conservadora. Es lo que dice el libro, es. Lo que te dijo tu encargado en el hospital, es. Lo que te dijo tu decano de medicina, es. Oye, pero es que yo no, así es. Entonces todavía tenemos como esa cultura de decir, es que así me lo enseñaron, y así es. Y estás viendo un artículo que acaba de salir ayer, que dice modelos, y cada día hay más médicos que sí mandan a los pacientes a rehabilitación. Cada día, afortunadamente, nos llegan, oye, ¿quién te recomendó? Ah, no, pues un médico que dijo que tenía un paciente que vino aquí
o docentes, por ejemplo, en la carrera, los médicos docentes de fisioterapia abren su campo de visión hacia que existe este mundo y que no todo es inmovilización y reposo. Claro, que Es que este video justo es para que ustedes, como pues, clientes, pacientes, de alguna manera tengan ese tipo también de, a ver, me dijeron que sí tenía que moverme, pero el doctor me está diciendo que me quede ahí sentada inmóvil, pero depende por qué no van con alguien que tenga esa segunda opinión, para que precisamente lo puedan ver, lo pase las mismas opciones. El doctor, el pediatra te dijo, ya dale guerra, y dice, ay no, pero la misma ha dicho que no, vamos con el especialista, no quedamos con el médico, porque el médico es usuario. Si no, entonces hay que pasarlo, pero ya la atención de ustedes, o esta parte de información que ustedes se queden a decir, a ver, ¿será o no será? Oye, tuve para el especial, ¿será o no será que tengo que ir con la doctora de ¿Es el adecuado o no? ¿Quién es el especialista? Entonces, esto es parte informativa para ustedes, no se queden tampoco al 100% lo que dice. ahora, pacientes psiquiátricos que nunca hicieron ejercicio, normalmente a ustedes les ha tocado que han visto. ¿Cuáles son las consecuencias ya en el futuro? Porque nadie piensa en el futuro. Nadie se quiere ver viejito. Nadie quiere prevenir. Es un hecho. Es como es esta parte cultural de negarnos a... O de falta por sí, es una negación en el fondo. ¿Qué es lo que sucede si llevas una vida de no ejercitar? Yo ahora tengo una paciente que, bueno, estuvo mucho tiempo sin hacer ejercicio, bueno, toda la vida, es una persona sedentaria. Y muy, ¿sabes? Muy difícil, sobre todo porque no se puede andar, o sea, el puesto de trabajo. Y obviamente empezamos con el ejercicio que lo dice, oh, yo me cansé. Y desde entonces, ese chip de, oye, vamos a movernos, no. Entonces, desde ahí empieza el, oye, tengo que pelear una parte del chip de, vamos a movernos, vamos a hacer esto, porque obviamente tienen toda la vida de, nunca hago nada, ¿sabes? Nunca hago nada. Empieza eso, obviamente también. Siempre pensamos en lo físico, pero la parte mental es súper importante, porque es muy bueno, físico también, súper importante, pero la parte mental también es súper importante en las dos. Entonces, el ejercicio también incluye la parte mental, ¿no? ¿Pero qué sería? A ver, mencionemos primero lo físico y luego lo mental. Obviamente, no puede caminar bien, no se puede levantar, ayuda para ir al baño, ayuda para bañarse, una persona prácticamente cuidando la 24/7. Okay. Pues, obviamente. Y no es independiente, ¿no? De entrada. Claro, para nada. Okay. Entonces, bueno, yo creo que con eso es más suficiente. Sí. O sea, sí. No, hay muchas afectaciones, por supuesto. Otro paciente que tuve hace unos meses, prácticamente igual, él fue una sedentaria, tuvo un accidente, se cayó de cinturón. Y bueno, llegó en silla de ruedas. Y fue la parte de acostumbrarme a hacer ejercicio, pero me dice, oye. Sí. Entonces, sí, igual, muchísimo tiempo para ver el laboral y también la parte de la gestión muscular. Lo ideal es que empiecen desde antes, me ha tocado aquí, llegan y dices que ya cumplí 55 años, ahora sí ya voy a empezar, con nutrición y voy a empezar a hacer ejercicio. ¿Es correcto? Yo digo que empieces desde ya, ayer, o sea, desde ayer, ¿sabes? O sea, no puedes esperar a tener un problema para cambiar, la idea es prevenirlo. Generalmente pensamos, ay, no, ya te síntomas gastroenteritis, ¿por qué no prevenirlo y mejor no tomar la nunca? ¿Y la parte mental? No, pero por supuesto. Vamos a poner así. Tienes una persona de 60 años y tienes una persona de 90 años, pero la persona de 60 años no hizo ejercicio en su vida y parece que es la de 90 y la de 90 parece que es la de 60. Así de cruel y así de real está el mundo. Y tú dices, qué buena genética. No, es una buena genética. Bailó toda su vida, escaló, se iba a caminar, nadaba, y la otra persona pues no sabía de personas. Hoy por hoy una de 90, su actividad hace años, no era lo mismo que 50 años todavía tiene 90, no es lo mismo, entonces obviamente sí, porque hay muchos estudiantes. Ay, pero luego, y tomó muchísima coca, o sí, pero él araba, él hacía otras cosas de muchísimo más cosas, porque usualmente no es como un ejercicio de hacer rondas y repeticiones, pero hoy por hoy sí lo tienes que hacer, porque todo es en coche, también, modo de coche a la oficina y de la oficina al coche. Sí, estamos sentados. Y otra cosa mental importante que también es, bueno, de vital importancia es la depresión. Sobre todo, la parte de que ellos generan endorfinas y no se felices.
también la parte de la memoria. Todo, memoria, depresión, ansiedad, estrés, completamente, y cualquier problema mental. Incluso ya hay artículos que nos hablan de que el Alzheimer, el Parkinson, puede llegar a prevenirse en cierto rango con el ejercicio, con la actividad física. Entonces, prácticamente en cuestiones físicas hay disminución de la masa muscular, disminución de la mineralidad ósea, disminución de estatura, deshidratación, apertura del compás, falta de equilibrio. Ajá. Y las articulaciones, sobre todo las pequeñas, dejan de caminar muy bien, que empiezan a doler. Y en la parte mental, pues toda la parte de ansiedad, toda la parte de depresión, toda la parte de estrés, toda la parte de memoria, toda la parte de conciencia. Y pues uno, cuando tiene ese tipo, como tiene que ser inteligente. Claro, siempre se los digo. Mi ejemplo más claro es de cuando van a entrenar, les digo, piensa simplemente de viejito o de viejita, ¿te gustaría ir al baño acompañado? O sea, qué pena de que alguien te tenga que levantar. Pena me refiero, pues es tu intimidad, es tu momento, pero donde ya no puedas, donde neta te tengo que agarrar para sentarte y dejarlo para pararte, para besarte, para cargarte. ¿Qué estás haciendo? Y todo porque no le regalaste, no te regalaste 40 minutos, 50 minutos al día, o sea, tampoco es, bueno, vamos justo a eso. ¿Cuál sería la dosificación mínima? Entiendo, hay estándares de la OMS, bla, 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 pero en lo real, sin irnos hacia lo tangible, ¿qué es lo que ustedes ven o sugieren para pacientes, precisamente? O sea, ¿te refieres al tipo de ejercicio? ¿Y a cuánto de entrenar al día? O sea, es que la gente a veces cree que es de horas, o sea, como para poder tener fuerza y estar 3 horas en el gimnasio, con muchos pretextos de, pues que yo no tengo ese tiempo, pues no es neta, con 30 minutos lo podríamos lograr, pero no quiero decirlo yo porque siempre lo digo, quiero... Depende mucho de cada caso. Por ejemplo, digamos, una persona con obesidad mórbida, ¿no? Vamos a ponerle 45 minutos por, oye, no, aguanta, ¿no? O sea, vamos a irnos por bloques de 20 minutos, o sea, sobre todo para que te sientas mejor y te adaptes a esto, ¿no? Tú eres la persona de la tercera edad, no vas a 40 minutos de presa de, no, o sea, vamos a irnos, ponle tú 35 minutos, vamos a ir arreglando de forma progresiva, también psicológicamente no sea, ya voy a hacer una hora, no, o sea, voy a arreglar 5 minutos, que prácticamente ni siquiera me doy cuenta, oye, ya es una hora, esto es fantástico, es prácticamente una meta que yo me estoy haciendo y estoy consciente para mí. Claro. Entonces, prácticamente, digamos, puede ir a los 30 minutos aproximadamente, pero depende del caso, y, bueno, del enfermo y del paciente y de cualquier otra persona y o de las características personales. Ok, ¿y qué tipo de ejercicio? Sí. Bueno, recomendación internacional, 40 minutos, 3 veces a la semana. Pero es una recomendación general. Ajá. Entonces, un ejercicio bien dosificado, que tú digas, lo evalúa excelente, está sacando sus protecciones, lo está haciendo muy bien. Se ha comprobado que un fisicoculturista de nivel élite se puede mantener con 3 veces por semana y 30 minutos. Obviamente, estamos hablando de élites. Primero tenemos que llegar a un punto un poquito elevado para poder mantenerlo. Claro, ¿de qué me sirve mantenerme en obesidad mórbida? Los primero tienes que llegar a ciertas metas y cuando tú llegas aquí, te puedes llegar a mantener por si tienes mucho por el trabajo, vacaciones, lo que quieras. Y cuando termines ese periodo, vuelves, pero no puedes absolutamente nada. Errores comunes es: voy a hacer ejercicio todo el año, pero me voy 2 meses de vacaciones, regreso y vuelvo a empezar. No, la parte del mantenimiento es importante. La parte de dosificación, pues depende de los objetivos de cada usuario, de cada cliente, de cada paciente. Quiero bajar de peso, es una dosificación. Quiero cargar más peso, es una dosificación. Quiero generar masa muscular, es otra dosificación. Aquí lo importante es que al lugar a donde vayan, estén completamente capacitados para que sepan que con esa evaluación puedes sacar todos esos datos y lo puedes maximizar. O sea, puedes hacer que esos objetivos se alcancen más rápido, que sea más seguro, que sea no aburrido, que sea con algo que te guste, que sea con algo dinámico, que cumpla todas tus expectativas. Y yo sí soy partidario de unos 30 minutos efectivos. Claro. ¿Qué quiere decir efectivos? Pues digamos los descansos, los tiempos muertos. Exactamente. Entonces, 30 minutos efectivos es más que suficiente. Para mantenimiento, 3 veces por semana. Si quieres generar nuevas adaptaciones, unas 4 o 5 veces, claro, es más que suficiente. Y la progresión. Y la progresión. Que para obtener progresiones y adaptaciones necesita haber una
Entrando a descansos, desde su punto de vista, ¿cómo debe ser un descanso? ¿Cada cuánto? ¿Qué implica el descanso? Yo creo que la parte del descanso, primero hay que identificar qué sistema se va a utilizar, qué sistema metabólico vamos a utilizar, porque yo no es lo mismo si yo voy a correr a una fuerza, si yo estoy para nada lo mismo. Hay que identificar qué voy a trabajar para saber cuánto tiempo necesito descansar. Si yo no descanso, porque es muy común, ¿no? O sea, digo, ay, bueno, así como hoy estoy al estado que muy fuerte, hago dos ejercicios, porque como no hice lo de sábado, hago lo del viernes, sábado, un día, y digo, mucha gente lo ha hecho. Pero eso también está mal porque no le damos tiempo al cuerpo uno de descansar, no somos máquinas. ¿Ves? Entonces, lo que hacemos aquí es tener la curva de cómo funciona un ejercicio. Entonces, si yo no descanso, solo hago todo lo que tengo tiempo y no doy el tiempo a mi cuerpo el tiempo de descanso para que vuelva a entrenar todo, para que me dé la oportunidad de cada función. Es como la fuerza, como el tipo de cosas, velocidad, coordinación. Solamente destruyo, porque hice ejercicio, no descansé, hice ejercicio, no descansé, y no está la parte de la recuperación. Sí, la supercompensación. Exacto, realmente no sirve de nada, solo estás cansado y agotado y esa parte de destruir se refiere a músculo, no a la grasa, porque eso es lo que la gente cree. Que por estar haciendo más se destruye grasa, y no es cierto, ¿no? Sí, esa parte de la masa. El cuerpo puede filtrar ciertas cosas por cantidad de tiempo. Si tú, incluso el agua, si tú le llegas a meter 10 litros de agua a tu cuerpo, Claro. ¿por qué? Porque los riñones pueden filtrar cierta cantidad de agua por cantidad de tiempo. Lo mismo con el ejercicio. Tu cuerpo no puede aguantar una curva de carbohidratos tan grande, no puede aguantar una curva carbohidratos tan grande. Necesitas frenarlo, que descanse, que se vuelva a activar el sistema y que vuelvas a meterle el ejercicio. Entonces, aquí todos los excesos son malos, incluso el ejercicio y más el sedentarismo. Entonces, Más no es mejor. Siempre Siempre es lo más inteligente y lo más efectivo. Y aquí lo ideal, espero que sí, pero lo ideal es hacerle caso al coach. Eso es lo ideal. Ajá. A lo mejor a veces lo odiamos, a lo mejor a veces no, pero eso sería lo ideal. Ajá. Confiar en que el coach está preparado. Y si el coach está preparado, es el que te va a guiar. Confiar en el nutriólogo, confiar en el fisioterapeuta, confiar en el médico. Nosotros éticamente tenemos que saber hasta dónde llegan nuestras capacidades. Si llega alguien que no puedo atender, con toda la honestidad del mundo le voy a decir, ¿sabes qué? Te recomiendo a esta persona. ¿Sabes qué? Primero vea esto y luego regresas. Entonces, pues nos tenemos que apoyar entre todos para poder llegar a algo bonito. Sí, porque al final sé que la gente no lo asocia normalmente, ven como el ejercicio como si perteneciera a un mundo distinto al de salud. Y no es así, o sea, el ejercicio forma parte intrínseca del tema de salud, así como es un médico, es un coach. Porque, por un lado, una cuestión es reactiva, un doctor tal vez por una enfermedad, pero eso pudo haber sido preventiva, y ahí es donde entra toda esta parte de nutrición, entrenamiento, estilo de vida, descanso, entre otras cosas, ¿no? Pero definitivamente entender que el ejercicio sí afecta a tu salud, es parte de tu salud, es básicamente el mensaje que te estamos dando repetidamente y con ejemplos claros de lo que se ha vivido. Yo aquí tengo una pregunta bien seria para todos. Hay una tendencia más común en las cirugías plásticas hombres y mujeres. Y la mayoría, digamos, se veía más en el caso social, mucho económicamente muy altos, ahora los veo en todos lados. Y esa es una muy buena excusa para ellos decir que también se hijo, ya se grasita y aquí. Sí, o sea, físicamente me veo bien. ¿Qué implicaciones hay en cuanto a masa muscular y en cuanto al entrenamiento? ¿Tienen que hacerlo o no? Porque ya las mundiaron, ya lo necesitan. Híjole, no, la verdad es que cada vez que pasa eso, o las famosas facas, ¿qué pasó? No, ya te veo bien, pero nada, no, realmente que te veas bien no significa que estés saludable. Vemos a la persona delgada que toma un estudio de sangre, pero sí, pero no significa que estés saludable. Entonces, eso no significa que si tú estás delgado, que estés saludable, es importante checar que efectivamente lo estés, y también que obviamente estéticamente, porque hiciste una cirugía o un tratamiento, que bueno que sí, que bueno por ti que te lo pudiste hacer y que te ves bien, pero también no significa que seas fuerte, no significa que
Claro, tu corazón, tus pulmones, eso no le dice cirugía. Sí, Eso se tiene que fortalecer. Digo, entra entre otras cosas, ¿no? Articulaciones, etc. Y sobre todo, generalmente las personas, bueno, la mayoría lo hacen, no, es que me quiero ver bien, ¿no? O sea, a veces pensamos que salud así como de, a ver, salud y que me quiero ver bien, no es mal. Pero bueno, o sea, si ya lo hiciste, sobre todo, hacerlo y hacer ejercicio y sobre todo, enfócate en otras partes del cuerpo. Totalmente, no sé. Sí, incluso hay requerimientos. Desconozco mi área por completo, pero de las pocas personas que conozco cirujanos plásticos, tienen requerimientos de meses antes. ¿Sabes qué? Si te vas a hacer un bypass, necesitas bajar el 10% de tu porcentaje de peso en 2 o 3 meses. Y después de que te hagas el proceso de bypass, tienes que estar cierto tiempo en observación y con estos requerimientos de este tipo, ¿verdad? Y vas a hacer ejercicio después. ¿Firmas? Sí, bien. Ahora, desconozco si porque explotó el mercado, porque ahora es inaccesible, porque hay bombos, desconozco si se ha perdido esa regulación. Pero antes no cualquier persona era candidato a una institución. Sí. Ahorita la verdad que es completamente así. Ahora te hacen cuadritos así de un día a otro. La infraestructura también, sí. Pero nada de eso cambia Lo que tienes por dentro. exactamente, es como hacer trampa en un examen. Nunca estudiaste para nada, te pasaron todas las respuestas, sacaste bien el examen, pero no vas a hacer nada con ese conocimiento. Y de nuevo, nada, esto te va a prevenir que de viejito entonces no necesites ayuda para ir al baño. O sea, eso es un hecho, no porque te hayas hecho polipo, significa que en automático de viejita ya eres autosuficiente. Te vas a ver tal vez mejor que otros, pero no quieres Pero ser. momentáneamente el resultado no es a largo plazo, permanente, es va a ser un tiempo y pueden regresar. Y en meses, hemos tenido pacientes que se hacen una microestructura y los ves 2 meses después, exactamente igual que antes de que se hicieran un y tú dices, Y ahí es donde dices, oye, ¿y se te hace caro el entrenamiento bien estructurado? O tomar terapia, o ir con nutróloga, o checarte con el médico. o antes que eso, tómate un examen sanguíneo. Sí, de verdad, ¿cómo está saliendo? Y aparte de todas estas cirugías y todos estos procedimientos, también están los skin pad. Las personas que se ven delgadas y que dicen, es que comes y no engordas, te odio. Ajá. Una de esas estudios científicos y van a ver la grasa visceral, seguramente está muy elevada y en algún momento incluso puede tener un evento cardíaco sin darse cuenta y tú dices, oye, ¿por qué si está delgado? Así es. Y bueno, ya por último, yo creo que también vale la pena, ¿qué pasa con la gente que entrena por, ya lo vimos un poquito, pero esta parte está de moda, youtuber, Instagram, y que dicen, pues es que ella se ve bien, y por eso lo hago, y además no se conocen o no saben realmente si tienen alguna condición física o... Yo creo que está mal. Yo sé que no lo hacen con la intención de, obviamente, perjudicar a las personas. O sea, yo sé que obviamente no lo hacen con la intención de perjudicar. Pero si no lo haces con respecto a ti, puede surgir lo que habíamos comentado. Oye, a lo mejor soy una persona que lo vendía comida y empiezo a correr porque vi que eran 45 minutos de cookies y yo dije, bueno, eso también, claro, lo voy a hacer, porque no lo voy a poder hacer yo. Completo error. Y no nada más eso, digo, alguna lesión relativamente fuerte. Y bueno, la lesión como quiera, bueno, terapia, pero algún intento de sí, tu vida se comprometa todavía mucho más. Claro. Entonces, yo sé que no lo hacen con esa intención, no lo hacen con esa intención, pero preferentemente vayan y les justifiquen el ejercicio de forma adecuada con los objetivos que ustedes quieran. Eso es lo mejor que ustedes pueden hacer. No sé si nos quieren regalar algunos sus redes, etcétera, para que los conozcan y los puedan encontrar. Pero por supuesto es @límites fisioterapia en Instagram y @límites.fisioterapia en Facebook. Nos encuentran ahí y generalmente por WhatsApp es por cuando te pueden agendar al 44, 23, 32, 35, 18. y 442 32 13. Se los dejamos de todas maneras. Sí, generalmente ahí agendamos. Nosotros en la clínica nos dedicamos a 3 cosas. La parte de terapia y la parte de activación muscular, que es psicoterapéutico. Si nunca han vivido una activación muscular, los esperamos por todos estos mundos, los dejamos súper fuertes para cualquier cosa. Antes de eventos deportivos, les recomiendo mucho esa parte. La otra cosa que hacemos es ejercicio
ejercicio terapéutico. Cuando una persona quiere empezar a hacer ejercicio, pero todavía no se siente cómoda para ir a algún otro lugar, la entrenamos algunos meses para después enfocarlos a un gimnasio, a su deporte o a lo que quieran. Y lo último que hacemos es cursos y certificaciones, que se vienen pronto, valoración y técnicas de fisioterapia, el 14 de mayo, y por ahí en agosto viene la de los ejercicios del ejercicio y anatomía palpatoria. Ok, y está en el Centro Sur, en la calle. Estamos en Avenida Colinas del Cimatario, en Colinas del Cimatario, la colonia. número 23, cerca de Televisa. Muy bien, perfecto. Pues, chicos, muchas gracias, de verdad. No, Gracias sí. por su tiempo. Espero que a la gente que nos haya visto nos va a ver o como sea, que le caiga el 20 y que sepan que al final lo que buscamos es que te preocupes, o sea, que realmente veas que es mejor invertir hoy para tener un mañana muchísimo más saludable, independiente, feliz y Sobre todo satisfactorio. informado. Entonces, ojalá les haya servido algo y si no alcanzan a ver, las personas que se conectaron, gracias, que aquí no se ve quién se conecta, pero agradezco la visita. Y si tienen